Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Fernando Jaramillo y este es su canal Motos Dos Tiempos Pereira. Bueno, hoy les traemos un video bastante interesante, ya que cada que subimos una foto en las redes sociales de esta moto, más de uno nos pregunta que cómo hicimos para instalar el tren delantero de disco, o que qué barras utilizamos, qué repuestos utilizamos, en fin, un sinnúmero de preguntas que de pronto nos hacen por las redes, y pues basados en hecho decidimos hacer este video. Listo. Eh, Esto va para, bien sea para Colombia o para de qué país nos vean, no importa. Más que todo vamos a dar como todo lo básico para enseñar a montar el tren de disco delantero, cómo se adapta, y hacerlo y enseñarles también de una forma muy técnicamente, cosa de que no tengan problemas y no queden pues como con dudas de cómo se hace, o que si funciona bien, o que de pronto hay problemas, o que se afecta de pronto en la altura. Nada o sea, vamos a resolver todas esas dudas en este video. Listo. Primero que todo, ¿qué tren delantero utilizamos? Eh, Acá en Colombia se utiliza, hay dos formas. Venden un kit que viene ya para AX100, y viene otro que lo utiliza una moto que se llama la NKD 125. Esa moto es para acá, o sea, es acá en Colombia, viene acá en Colombia. En otros países la verdad no sabría cómo decirle, porque dependiendo del país pues cambia el nombre. He visto que en otros países les dicen itálicas, en Venezuela les dicen navera, en fin, tienen un sinnúmero de nombres, pero en sí utilizan las mismas barras. Entonces aquí, ¿qué les vamos a enseñar? Es cómo se instala técnicamente para no caer en errores muy comunes, que es como cuando la gente instala eh, la manzana o la campana, que las distancias entre esta campana y la original son muy diferentes. ¿Por qué razón? Porque la ménsula o los soportes de las barras de estas motos son muy diferentes en las distancias. Entonces, teniendo en cuenta eso, eh, también las distancias cambian mucho en estas partes, ya que en la original pues utilizamos es un sistema de bandas, y en el sistema de bandas está incluido también lo que es esta parte del cuenta revoluciones. Entonces vamos a mostrar cómo hacerlo, qué medidas se toman y qué hay que tener en cuenta a la hora de instalar. Listo. Entonces vámonos para esta parte. Lo primero que todo, vamos a resolver la duda que más de uno se hace. Un ejemplo, esta es una barra y una botella original, que es eh, la famosa barra de ella original, que viene para bandas, que es la JY, que como pueden ver es la JY, que es la original. Ahí pueden verla, es la JY. Y esa es la campana original que uno reemplaza por un tren de disco. Entonces, una de las dudas más grandes que tiene la gente es cuánto mide esta barra. La barra original mide exactamente, mide 27 milímetros. Mide 27 milímetros. Ahora, la barra de NKD mide exactamente lo mismo. Mide los 27 milímetros también. Si transportamos esta medida de aquí
a la barra original miden exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces ya ahí ya tenemos resuelta esa duda. Esta barra mide lo mismo que esta. Y en caso tal de que quieran saber cuál es la medida, pues ya sabemos, son 27 milímetros, entonces medimos la que vayamos a utilizar. Otra referencia es que la barra original de largor, esto es una referencia, no necesariamente puede ser 100% precisa, no, es una referencia. La original mide un promedio entre 65 centímetros. Entonces, ¿de dónde tomamos esa medida? Esa medida siempre la vamos a tomar de acá a donde muere la barra, en esta parte. Entonces, en este caso, de esta barra tomaríamos esa referencia así, que mediría, en este caso, mediría 65 centímetros. ¿De dónde se toma esa referencia? Esa referencia se toma de centro de eje. ¿Listo? Ahí, de centro de eje. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, ya sabemos de que la barra de NKD tiene la misma altura en promedio con la original. Listo. Ya teniendo en cuenta de que la barra tiene 65 centímetros, ya podemos utilizar esas barras acá. Bueno, ahora bien, nota muy importante. La tornillería que utiliza la barra original, en especial la que enrosca en este espigo, es tornillería en milimétrica, o sea, rosca milimétrica. ¿Qué es lo que pasa? Acá tenemos un tornillo, como lo pueden ver, es un tornillo original para una barra, pero para una barra original de Suzuki, obviamente de referencia china. Esto es un error muy común en lo que cae la gente. Utilizan este tornillo de la barra original. Este está nuevo. Vean. Totalmente nuevo. Pero ¿qué pasa? Este tornillo enrosca en esta barra perfectamente. ¿Pero por qué razón enrosca en esta barra? Porque es el original. Este tornillo, la rosca es en pulgadas. Ese tornillo en este no enrosca, solamente enrosca hasta ahí, y si usted sigue enroscando se tira esta rosca. ¿Por qué razón? Porque este tipo de rosca viene milimétrica. En este caso les tocaría utilizar un tornillo, pero original, pero en rosca milimétrica, que este tornillo es original, pero de ménsulas japonesas. Como pueden observar ahí, esta ménsula, mire, vea, esta es una original Suzuki japonesa, ¿sí? Esa es la japonesa. Y ese tornillo es japonés. Mire cómo entra ahí de suave, vea, entra con la mano, vea, entra todo. Y lo mismo pasa si usted utiliza este tornillo acá, entra con la mano, vea. Cosas extrañas, muy pocos saben. Entonces, este tornillo, estas barras son de referencia o en rosca milimétrica, o sea, un tornillo japonés. Si le meten un tornillo chino no sirve. Y si quieren hacer la prueba, acá tenemos el tornillo totalmente nuevo, vea. Y pille que de ahí él no pasa, vea, no pasa. ¿Por qué? Porque este es un tornillo para una ménsula china y este es un tornillo para una ménsula japonesa. Cambian las roscas, listo, entonces para que lo tengan en cuenta. Bueno, ahora bien, tengamos en cuenta de que si vamos a instalar
estas barras tenemos que tomar la distancia. Es otro error en los que caen las personas que instalan este tipo de barras o de suspensiones. Cuando se instala esta barra con la campana de NKD original, la campana de NKD es mucho más angosta, o sea, más cerrada que la campana, que la campana original. Y al utilizar estas ménsulas, que son las originales de Suzuki, estas ménsulas son más anchas que las de una NKD. Entonces las de NKD son más angosticas y por ende cuando usted va a colocar la barra, la campana, y cuando coloca el eje, queda sobrando un espacio. Entonces, ¿qué va a pasar? A medida que usted va a ir apretando el eje, pues es obvio, entre más fuerza usted le dé al eje para apretarlo con la tuerca, ¿qué va a pasar? La barra va a cerrar aquí, pero de aquí siempre va a tener la misma distancia. Entonces las barras van a trabajar como una V. Entonces no van a bajar, la barra no va a bajar derecho, sino que van a bajar así. Entonces ahí es donde siempre vamos a ver, y muchas veces se causan malos comentarios por eso. Van a decir, no, es que esas barras son malas, se instalan y a los días empiezan a botar aceite. Y no es que las barras sean malas, lo que pasa es que es obvio, si ustedes colocan unas barras de estas con una campana que en esta parte de aquí acá, no tienen esta misma distancia, es obvio las barras quedan más cerradas y las barras empiezan a trabajar de forma en V. ¿Y qué pasa? Se va a rayar la barra con el retenedor y la abrazadera metálica que tiene en esta parte de acá abajo, que es como una especie de guía o retén. Entonces la barra se raya y por ahí empieza la fuga de aceite o de líquido. Entonces, supongamos de que esta es la campana de NKD. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar montamos la barra en las ménsulas, dejamos todo listo y colocamos el eje. Supongamos de que está la arandela y vamos a apretar. Vamos a dar un leve ajuste sin irlas a cerrar, solamente así. Y se pueden ayudar, bien sea con un flexómetro o con un pie de rey. El hecho es tener una medida lo más precisa posible. Y vamos a medir cuánto tiene esto. Esto tiene exactamente, tiene 12 centímetros con 2 milímetros. Vamos a tener en cuenta 1 milímetro. Entonces lo vamos a dejar de 12 centímetros con 1 milímetro. Ese otro milímetro que vamos a dejar es para tener un juego mínimo para poder entrar la llanta con el rin y todo eso sin problemas. Entonces cogemos la campana, bien sea que tenga el rin completo, lo montamos sobre una superficie plana con los bujes y todo y vamos a medir. ¿Y cuánto nos dio? Nos dio 11 centímetros con 9 milímetros. Ese restante que le hace falta para llegar a los 12 centímetros con 1 milímetro, ustedes se lo compensan con una arandela de ese grosor. Listo. Ahora bien, esto tiene que ser muy bien hecho ya en esta parte de acá, porque la pregunta es, ¿en qué parte se agrega la arandela? La arandela la vamos a agregar es en esta parte donde está el contador de las revoluciones, como ustedes lo pueden apreciar ahí, que es en esta parte, ¿Por qué razón?
Porque cuando compramos todo el conjunto completo viene con la mordaza, el disco y el buje separador. Este buje separador no se puede modificar. ¿Por qué razón? Porque este es el que da la distancia entre el disco y la barra y la mordaza. Si colocamos una arandela de más en este, que es el buje, por querer colocar esta guía junto con el de la guía del contador de las revoluciones, alteramos drásticamente el frenado. ¿Por qué razón? Porque esto ya está medido para que asimismo sea la distancia repartida entre los pistones y esta platina que tiene para dar separación al disco. Entonces, si agregamos una arandela, va a quedar más separada de la barra, va a quedar más esta parte de acá lleva unos muelles en goma. Entonces estos muelles van a quedar más comprimidos y así va a tener menos salida. Entonces la mordaza no va a hacer bien su efecto de frenado. Entonces esto ya es algo de lo que ustedes no deben modificar. Listo. Entonces, ¿dónde se coloca la arandela? La arandela ustedes la van a colocar acá. En este caso, utilizamos las barras y una campana genérica de AKT, pero obviamente tiene las mismas medidas de AKT, solamente que esta viene gris, la AKT viene negra. ¿De cuánto fue la arandela que utilizamos? Aquí podemos ver claramente que es una arandela exactamente de 4 milímetros. Vean ahí, de 4 milímetros. Entonces, ¿qué pasa? Ya así, ya quedamos con unas barras que van a bajar derecho, pero más no torcidas. ¿Por qué razón? Si las colocamos sin esta arandela, aunque parezca una distancia muy mínima, es lo suficiente para que una de las dos barras o las dos barras en conjunto bajen torcidas y se empiecen a rayar. Y empiece por ahí la típica fuga de líquido de barras o de fluido hidráulico. Ahora bien, teniendo en cuenta eso, ya vamos a hablar el tema de los comandos. Cuando hacemos el cambio de estas barras, casi siempre por lo regular hay que reemplazar los comandos. ¿Por qué razón? Porque pues al hacer un cambio de una campana de bandas, la campana de bandas pues obviamente funciona con guaya, mientras que esta funciona con bomba. Entonces hay que utilizar un acelerador, bien sea de cuarta o un acelerador sencillo, y otro que es el freno de la bomba. Entonces, ¿qué pasa? Yo he hecho ese tipo de modificaciones, pero en lo personal no me gusta, que es coger el comando original y mocharle la maniguetica, y en ese comando pues obviamente ya sabemos que la X100 viene pues en un comando, viene pues el comando de, me parece que es de direccionales y a la vez el acelerador, y solamente dejan funcionando eso y ya ahí pues colocan la bomba. Yo en este caso utilizo un acelerador de cuarta y pues por ende utilizo la bomba normal. Y en este caso de acá utilizo un comando. En este caso utilizamos un comando de DT modelo nuevo del 2007, o en especial ya utilizan el que a ustedes les convenga. En lo personal me gusta hacer este tipo de conversiones, más que todo es con el comando original de AX115, que queda un trabajo más prolijo y se utiliza un comando de la misma marca. ¿Por qué utilizo este comando? Pues porque este comando es muy versátil. En este comando tenemos mucho control del sistema eléctrico, tanto para apagar las luces. En este caso yo utilizo este de acá para apagar las luces de esta exploradora.
y así pues no tengo que tener un viajado de cables para derivar otros componentes. Listo. Entonces, ya teniendo todo esto en orden, ya podemos utilizar ese tipo de componentes. Ahora bien, el tema con el ring. En este caso utilizamos, en lo personal yo quería darle a esto como el estilo clásico del cromo. Entonces, ¿qué utilizamos acá? Utilizamos un guardabarro cromado de RX100. Nota muy importante, este guardabarro lo podemos utilizar siempre y cuando utilicemos un RIN 17. ¿Por qué razón? Si utilizamos el RIN 18, la llanta en algunos casos queda rozando con el guardabarro. Si vamos a utilizar un RIN 18, yo les recomiendo que utilicen un guardabarro el cual sea de esta parte de aquí más altico, más larguito, para poder utilizar ese tipo de ring, ya que la llanta pues, obviamente es más alta. Pero en este caso utilizamos este guardabarro porque utilizamos una llanta de un ring 17 y pues obviamente una llanta 275. Entonces así queda y pues queda ahí una apariencia muy bonita. Otra de las cosas que tenemos y ventajas de utilizar un tren delantero con disco es que el frenado es mucho más efectivo. Tengan en cuenta, el frenado de esto, la efectividad es en el instalado. ¿Por qué razón? Si alteramos, bien sea la distancia entre el buje que hay en esta parte y la barra, ahí es donde vamos a ver una alteración bastante drástica en el frenado, que no va a ser tan efectivo como uno lo espera. Bien, entonces, ¿cómo sabemos también de que la barra está bien instalada? Cuando la barra hace su trabajo, que es el de hacer la suspensión libremente y usted no sienta ningún golpeteo, y que usted sienta de que la barra se devuelve libremente. O sea, que ahí hacemos y sin necesidad de presionar, solamente frenando, mire, ella se devuelve, ¿sí? Sin oprimir ninguna fuerza para devolverla. Hasta con un frenado muy suave, vemos ella cómo se baja y se devuelve también muy suavemente. Eso quiere decir de que las barras no están trabajando de forma en B, en forma o sea, que estén trabajando torcidas, sino que están trabajando todas dos parejas y derechas. Otra cosa, cuando una moto está bien configurada de la suspensión delantera, la moto tiene que dar esta forma visual, que es esta, que es la forma en B, que es la forma simétrica de una motocicleta, que es una B. Si la barra excede más de los 65 centímetros, entonces podemos estar alterando la forma asimétrica de la moto y aunque no parezca, pero eso a veces afecta en la conducción, ya que usted puede sentir unas diferencias en la forma de tomar una curva y en la forma de comportamiento de la suspensión, ya que eso va muy asociado con las distancias entre ejes y con la distancia de caída del chasis. Entonces eso es como para que lo tengan en cuenta. Entonces, por eso la altura de estas suspensiones es muy importante, ya que son motos que, si bien lo podemos apreciar, son motos muy cortas entre ejes. Entonces es para que lo tengan en cuenta. No nos podemos pasar de los 65 centímetros, a no ser de, es un caso muy aparte, de que vayamos a utilizar una suspensión más alta y obviamente pues una suspensión más alta atrás y una tijera más larga
para hacer una moto de velo arena o tipo enduro. Entonces, como para que lo tengan en cuenta. Pero si vamos a utilizar una moto con la temática más que todo tirando original, solamente para querer mejorar el frenado, estas son las cosas que debemos tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, no siendo más, ya espero que este video les guste, les sirva como referencia para los que quieren hacer su modificación y no tengan dudas. Les repito, no sé en otros países, como por decir me hablan mucho de México, qué tipo de suspensión es esta. La verdad no sabría decirles porque pues no conozco qué motos hayan pues en dicho país, o en Argentina, o en fin, desde el país que nos vean. Lo que sí les puedo brindar es, como les dije hace un rato, pues las medidas pues que les acabo de nombrar ahorita, listo, y como los parámetros que debemos tener en cuenta a la hora de hacer una instalación, listo. Espero que este video les sirva, no olviden suscribirse y compartir si esta información les sirve a alguno de sus amigos, listo. Nos vemos en un próximo video.